Les invito a abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. El tema para hoy, hermanos, tiempo de levantarse de entre los escombros. Amén. Es un tiempo donde Dios nos está llamando a todos a levantarnos de entre los escombros, de ser edificados. Amén. Y para eso vamos a leer en Nehemías capítulo 1. Voy a leer alguna parte nada más, hermanos, porque la historia la mayoría de ustedes creo que la conocen. Voy a hacer referencia un poquito a Nehemías. Y dice la Biblia, en el capítulo 1 de Nehemías, versículo 2, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia, a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Señor, te doy gracias una vez más. Y ruego, Dios, que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de mi boca. Porque, Dios, si tu Espíritu Santo no nos habla, lo demás nada sirve. Es pura hojarasca. Por eso, Espíritu Santo, ministranos, prepara nuestro corazón, porque tú conoces la verdadera necesidad de este grupo de personas que está aquí, de tu iglesia, de tu pueblo, todos los que estamos aquí reunidos, Dios. Y tú conoces, Señor, la condición, pero también tienes el poder, Señor, para enviar una palabra del cielo al necesitado, para que tus hijos sean renovados, ungidos, fortalecidos, libertados y edificados. Por eso auxílianos y úngenos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos. Tiempo de levantarnos entonces de entre los escombros. Y caminar entre escombros no es cosa fácil. Yo creo que todos ustedes saben lo que es, ¿verdad?, caminar entre los escombros. Nos habla un poco de ciertas dificultades, ¿verdad? Una persona que camina entre los escombros va a caminar con dificultad, entre peligro, entre inseguridad. Lastimaduras que van a haber. No es lo mismo caminar entre un camino llano de tierra o de arena que caminar entre los escombros. Una playa, por ejemplo, cuando hay arena para caminar es un lujo, ¿verdad? No hay riesgo de lastimarse prácticamente, pero a veces hay playas donde están rodeadas de escombros y hay mucho peligro, hay gente que se ha resbalado, se ha caído y mucho más, ¿no? También implica, hermanos, caminar entre los escombros, cansancio. Hay una sobrecarga, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad?, el camino llano entonces que caminar entre los escombros. Debe haber un esfuerzo mayor, hay un cansancio mayor, hay como una sobrecarga, hay impedimentos y muchas veces hay estancamiento, hay como un retraso. Si tuviéramos que caminar entre los escombros o correr, va a haber retraso, no va a ser fácil, ¿verdad?, llegar al destino que queremos, ¿verdad? Porque está el camino entre escombros. A veces nuestra vida también está de esa forma, hermanos.
Y en la época de Nehemías, hablando un poquito, hermanos, en el capítulo 1 ahí de Nehemías estaba en Babilonia, estaba cautivo en Babilonia, era el copero en el palacio del rey. El copero era el que probaba todo lo que el rey iba a ingerir, cualquier líquido, podía ser vino o agua. Primero el copero tenía que probar, porque en aquella época se estilaba mucho envenenar a la gente y el rey corría sus riesgos. Entonces Nehemías era el copero del rey, pero estaba cautivo en aquel lugar, estaba esclavo en aquel lugar. Y llega uno de los hermanos y él comienza a preguntarle por la situación de Jerusalén, porque habían sido llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia y Jerusalén había quedado con un grupo de gente, algún remanente, algún poco de gente en aquel lugar. Y realmente lo que dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 3, dice: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. En realidad, hermanos, la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Los muros estaban totalmente derribados, las casas, porque cuando Babilonia invadió Jerusalén destruyó todo. Y el templo, que creían que era algo sagrado, también destruyeron, robaron, quitaron todos los artículos, los materiales que había valiosos, se los llevaron todo cautivo a Babilonia, derribaron la puerta, ¿verdad?, de entrada a la ciudad, y todos los muros, quedó hecho ruina. Entonces, esa era la situación de Jerusalén, y la noticia que le llegó a Nehemías fue de esa forma. Estaban en afrenta, dice, en gran mal y en afrenta, y todo Jerusalén derribado. Así estaba. Estaba bajo escombros. Era una ciudad que estaba entre los escombros. Realmente estaba muy mal. Y había esa preocupación en Nehemías, porque cuando él recibió esa noticia, él le dolió muchísimo en su corazón, hermanos. Por eso quiero decirles en esta mañana que muchas veces, así como Nehemías tenía esa preocupación, ¿verdad?, por las circunstancias adversas que estaba experimentando Jerusalén, su nación, su país, que era una tierra de bendición, de paz, donde realmente estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Había sido totalmente destruido, ¿verdad? Estaba en gran mal, en afrenta. El muro derribado, que el muro tenía que ver, hermanos, con protección en aquella época. El muro que rodeaba una ciudad era una seguridad para la ciudad. No era fácil que el enemigo penetrara los muros, tenían que trabajar mucho para derribar un muro. Entonces todo eso, hermanos, se había venido abajo, ¿verdad? Las puertas quemadas. La puerta era el lugar, lógicamente, de control, ¿verdad? El lugar donde se controlaba la gente que entraba, que salía. Se vigilaba muchísimo las puertas. Y todo eso estaba derribado, esos lugares de seguridad, ¿no? ¿Cuántas personas están sufriendo algo similar, hermanos? Quizás hay alguna preocupación, alguna circunstancia adversas que estamos enfrentando. Quizás esas cosas que para nosotros eran muy seguros antes, o nos brindaba seguridad, eso se derrumbó en algún momento de nuestra vida. Y estamos quizás atravesando un momento de gran mal y gran afrenta. Algo nos está sucediendo, algo nos está pasando, ¿verdad? Estamos sufriendo. Dice que Nehemías dice que le dolió en el corazón y que hizo duelo y ayunó por algunos días, ¿no? Toda esa situación de derrumbe, una ciudad arruinada, la esperanza de ese pueblo totalmente derribada, hermanos. Parecía que era imposible salir o lograr que eso se volviera a edificar. Realmente no era fácil. Y estaba enfrentando Nehemías esa situación. Todos nosotros en la vida hemos pasado por caminos de escombros.
Todos nosotros hemos transitado en caminos de escombro. Estoy seguro que si hablo con cada uno de ustedes me dirían, sí, en tal época un día me lastimaron, no fue fácil levantarme, quedé derrumbado quizás como escombro. Quizás alguien te golpeó tan fuerte en la vida, o una situación te golpeó tan fuerte que te derrumbó en ese momento, te lastimaste o te lastimaron, la seguridad que tenías ya la perdiste. Todo eso tiene que ver con los muros y todas esas cosas que brindaban seguridad, todo eso derrumbado. A nosotros en la vida, creo que a todos los seres humanos les ha pasado que se han derrumbado cosas importantes, cosas de seguridad, cosas que realmente le traía paz y tranquilidad. Jerusalén era un lugar de paz y tranquilidad, rodeada con los muros, ¿verdad? Y con aquellas puertas enormes que tenía. Sin embargo, todo eso se vino abajo porque el enemigo irrumpió en algún momento allí, hermanos, y todo fue derrumbado. A veces el enemigo irrumpe en las personas y estraga todo, destruye todo, derrumba todo. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a Cristo derrumbados, quebrados, verdad? Hemos venido totalmente, digamos, decepcionados con las situaciones, con las circunstancias, fracasados. Hemos venido a Cristo de esa forma, muchos de nosotros. Damos gracias porque Cristo nos restauró. Ahora la actitud de Nehemías. En el capítulo 1, aquí versículo 6, dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso, dice, los pecados de los hijos que hemos pecado, ¿verdad? Que hemos cometido, perdón, contra ti. Sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado y en extremo nos hemos corrompido. La actitud de Nehemías frente a esta situación de dolor, de tristeza, de angustia, fue, hermanos, humillarse delante de Dios, orar, ayunar, buscar a Dios y confesar su pecado. Es todo lo que dice acá, ¿verdad? Frente a esa situación crítica, ese panorama adverso de derrumbe, donde los escombros estaban ahí. Sin embargo, la actitud de Nehemías fue de buscar a Dios. Que esa sea también nuestra actitud, hermanos, de buscar al Señor. Rogar, ayunar, confesar y recordar las promesas. Porque si seguimos leyendo, él habla aquí de todo lo que Dios, en el versículo 8 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. O sea, de las promesas que le había dado a Moisés. O sea que Dios era un Dios que había prometido. Le había dado una promesa a ese pueblo y a través de Moisés, que Dios iba a guardar, que Dios iba a proteger, que Dios iba a levantar, que Dios iba a perdonar. ¿Verdad? Y este pueblo había fallado enormemente, hermanos. La actitud de Nehemías de confesar el pecado del pueblo y confesar el pecado suyo, ¿verdad? Porque él no solo confiesa el pecado del pueblo, sino también se incluye en esa oración y dice: hemos pecado, dice, yo y la casa de mis padres, y yo e Israel hemos pecado, nos hemos corrompido a tal forma, ¿verdad? Nos hemos alejado, nos hemos apartado, dice del versículo 8 en adelante, ¿verdad? En el versículo 6 en adelante, perdón. Entonces, él no niega, hermanos, que la situación que estaban viviendo era porque se habían apartado, se habían alejado, se habían despojado de Dios. Eso hizo Israel, ¿verdad? Muchas veces los seres humanos hacemos lo mismo. Nosotros hoy en día, muchas veces podemos caer en ese error de alejarnos, apartarnos, olvidarnos de Dios y después estar en gran mal y estar en gran afrenta. Pero lo importante es la actitud que tuvo Nehemías y lo importante es la actitud que tengamos nosotros si estamos en gran mal o estamos en afrenta. La actitud de Nehemías tiene que ser nuestra actitud, hermanos, de volvernos al Señor, amén, de realmente volvernos a Dios con el corazón, ¿verdad? Y confesar nuestros pecados.
no solo el pecado del pueblo, sino nuestros pecados, incluirnos que nosotros hemos pecado, hemos fallado. En el versículo 13, hermanos, para ir viendo un poquito más adelante, dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Por la cantidad de escombros, por el derrumbe, era imposible transitar. Cuando Nehemías fue, ¿verdad?, a reconstruir o a tratar de reconstruir, ¿qué fue lo que hizo? La actitud de observar, hermanos, una actitud de Nehemías fue aquí de observar y ver la realidad. ¿Entiende? Nosotros, hermanos, cuando tenemos un problema, cuando hay una situación problemática en la familia, en el matrimonio, con los hijos, o de salud, lo que sea, no podemos negar. Podemos tener mucha fe, pero no podemos negar que el problema está. ¿Entienden? Aquí Nehemías era un hombre de fe, era un hombre consagrado a Dios, era un hombre que oraba a Dios y que Dios le escuchaba y que Dios le respondía, porque aquí él ya tenía una respuesta de parte de Dios. Pero dice que él fue a Jerusalén, allí comenzó a observar el panorama, y era un panorama de ruina, estaba todo derrumbado, no podía ni andar en su caballo, no podía andar, hermanos, porque dice que era imposible, entonces tuvo que andar a pie en muchos tramos de la ciudad. Observó toda la situación crítica que estaba enfrentando. En realidad, hermanos, estaba frente a la realidad, estaba en ruina. Nosotros, los hijos de Dios, nosotros como personas, nosotros no podemos negar que hay una realidad adversa que enfrentar. Usted no puede negar que hay un problema enfrente para solucionar. La fe no niega eso, o no debe de negar eso, porque a veces dice: no me está pasando nada. ¿Realmente no te está pasando nada? Si no te está pasando nada, bueno, no te está pasando nada. Pero si te está pasando algo, nosotros tenemos que decir: no, la situación es crítica. El problema que estamos viviendo, aquí hay un problema que debemos solucionar. Nehemías dice: acá hay un problema grave. A veces hay matrimonios con problemas graves, hay hijos, hay relaciones familiares con problemas graves, y tenemos que enfrentar esa realidad. Nehemías enfrentó esa realidad, ¿verdad? Y no la negó, porque una de las formas, hermanos, de nosotros salir adelante, si hay algo de escombros, si hay algo en ruina, si hay algo que no está edificado todavía, es, hermanos, no negar la realidad, sino enfrentar eso, ver cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a encontrar una solución. Y fue lo que hizo Nehemías, hermanos. Él, hermanos, él dice: bueno, aquí hay un problema, pero en el versículo 17 dice: les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos. O sea, no negó la realidad. Acá hay un problema, el mal en que estamos. Versículo 17. Que Jerusalén está, dice, desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Pero dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Aquí, hermanos, encontramos algo, ¿verdad? Que este hombre, en medio de esa ruina, dice: vamos a hacer algo. El cristiano, hermanos, cuando está enfrentando un problema, tiene que hacer algo. Quizás va a orar, y si es un problema laboral, tiene que salir en busca del trabajo. No se puede quedar de brazos cruzados esperando que Dios venga con un ángel a resolverle todo el problema. Hay una parte humana, ¿verdad? Y aquí Nehemías estaba viendo eso, pero dice: vamos a edificar, vamos a levantarnos, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, vamos a comenzar por algo. Ya la idea de Nehemías es: bueno, vamos a comenzar a quitar estos escombros, quizás, ¿verdad? De a poco, porque no era fácil todo, hermanos. Sin embargo, él
dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Verdad? O sea que había una salida. Y en el versículo 18 al final dice, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Amén. Es importante entonces hacer algo, hermanos. Usted no niegue, si tiene un problema de matrimonio, si tiene un problema con los hijos, no niegue, pero hay que hacer algo para edificar eso. Tenemos un Dios que edifica, hermanos. Un Dios que restaura ruinas antiguas, que te levanta de los escombros. Entonces tenemos que tener fe en ese Dios. En el versículo 20, hermanos, dice la Biblia, 2:20, me pasé al 2:20, disculpen. Estaba en el 2:17, ahora el 2:20 dice, y el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Amén. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea que aquí Nehemías, en esa situación, hermanos, él está declarando fe, ¿verdad? Dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, dice la Biblia. ¿Cuál es tu situación, hermano, hermana? ¿Cuál es tu ruina? ¿Cuáles son tus escombros? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es esa situación que te hace doler? Que necesitas que edifiques y que te levante de los escombros. Bueno, hay una promesa acá. El Dios de los cielos nos prosperará. Aleluya. Gloria a Dios. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Amén. Aquí hay fe en Nehemías, hermano. En medio de una situación de ruina, de adversidad, de escombros allí, todo por todas partes, todo derrumbado, toda vida derrumbada. La situación de la gente era, hermanos, de desánimo. A veces nuestra situación, o la situación de los hijos de Dios, o la situación de las personas son situaciones de desánimo, porque han luchado una y otra vez y se han encontrado con fracasos, con traiciones, con lastimaduras, con golpes fuertes, con escombros por todos lados y no han podido levantarse. Pero hermanos, en medio de esa situación tenemos un Dios, Aleluya, ¿verdad? Pero un Dios que nos prosperará, porque la visión de Dios, ¿verdad? La pasión de Dios es restaurar la vida quebrada de los seres humanos. Dios, hermano, es poderoso para levantarte de esa situación. Aunque haya escombros de muchas generaciones, el Señor te levantará de esos escombros de muchas generaciones o de mucho tiempo que pueda estar enfrentando. Amén. Porque cuando queremos también, hermanos, edificar, hay una oposición, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes han querido salir adelante y han encontrado oposición. Bueno, Nehemías aquí habla, hermanos, también. Hay problemas, ¿verdad? Yo voy a ir al capítulo 4 un poquito, porque en el capítulo 4, hermanos, en el versículo 2 al final dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Aquí, hermanos, recibieron una oposición, una voz negativa que les llegó. El enemigo les lanzó un dardo, una flecha para derrumbar la fe y la esperanza que ellos tenían. Ustedes y yo, muchas veces también. Hemos querido edificar, hemos querido salir adelante, hemos querido prosperar, hemos querido avanzar y ha venido el enemigo a hablarnos, a destruir esa fe que teníamos, a apocar esa fe, a desanimarte de esa fe. Y aquí vinieron, dice, estos débiles judíos, es como diga, estos débiles creyentes. Así vino la voz del enemigo. Ustedes son débiles, ustedes no pueden nada, no van a lograr nada, no van a salir adelante, no van a prosperar. Esa fue la voz del enemigo en aquel entonces, cuando toda la gente con Nehemías quería edificar y reedificar aquello que estaba en ruina. El enemigo le lanzó dardos de fuego para aquietarlos, para estancarlos, para apocar su fe. Nosotros y ustedes experimentan eso.
Experimentamos. A veces, hermano, cuando queremos edificar, que viene el enemigo a desanimarte, a llamarte de débil, ¿verdad? Dice, ¿resucitarán esos montones de polvo? Las piedras que fueron quemadas. ¿De toda esa ruina será que te vas a levantar? Pregunto, ¿de esa ruina que estás experimentando, será que te vas a levantar? De esa situación de ruina, a eso que aún no se ha edificado, que no has podido lograr, que estás luchando, que estás sufriendo, ¿será que te vas a levantar? Gloria a Dios. Yo creo, hermanos, que Dios es un Dios que restaura y te levanta de esas situaciones de ruina. Dios sigue siendo poderoso, amén. Aleluya. Pero hay oposición, hermanos. Hay un enemigo que se levanta. Pero la Biblia dice que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantará bandera. Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Yo creo, hermanos, que aunque el enemigo, aunque el mundo esté oscuro, aunque haya violencia, aunque el país, la sociedad se levante, haya marchas en contra del gobierno, pase lo que pase, hermano, yo creo en un Dios que va a bendecir Uruguay, va a bendecir tu casa, va a bendecir tu familia y va a restaurar cosas arruinadas. Dios va a restaurar cosas arruinadas en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Cosas imposibles. Es imposible que ese montón de piedra vuelva a ser edificado. Es imposible. Hay cosas que son imposibles humanamente, hermanos. Esto era imposible. Sin embargo, Nehemías dice, el Dios de los cielos nos prosperará. Quiero decirte en esta mañana que en esa situación de ruina, el Dios de los cielos te prosperará. Aleluya. Gloria a Dios. Y en el capítulo 4, versículo 14, la parte B, dice, no temáis delante de tus enemigos. No temáis delante de tus enemigos. No temáis delante de ellos. Acordaos. ¿De quién? Del Señor grande y temible. Gloria a Dios. No temáis. Acordaos del Señor grande y temible. Y pelead ¿por quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. ¿Cuántos problemas hay con la familia? ¿Cuántos problemas con los hijos, con la familia, con esto, con lo otro? Las casas. Sin embargo, acá Dios dice, no temáis, amén, delante de ellos. Acordaos, Nehemías le está diciendo al pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead. Gloria a Dios. Entonces hay que pelear, amén. ¿Cuántos están dispuestos a pelear en este tiempo? Quizás hay algo arruinado en tu vida, pero en esta mañana tendrás que pelear y Dios te va a prosperar. Dios te va a levantar, Dios va a sanar, Dios va a reedificar, Dios va a traer una solución. El Señor viene con respuesta y serás edificado. Amén. Porque Jerusalén estaba en ruina, hermanos, y Jerusalén fue restaurada en poco tiempo. Fue restaurado los muros, la puerta, el templo, la ciudad, todo nuevamente fue restaurado. Y la gente que estaba cautiva después de 70 años volvió nuevamente a Jerusalén con gozo, alegría. Fueron libres, hermanos. Estaban cautivos, presos por el enemigo, esclavos de las malas noticias todos los días. Pero llegaron a la tierra, volvieron a la tierra de bendición con su familia. Amén. Dios lo que promete cumple. Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios, hermano, que realmente promete cosas, pero cumple, porque los judíos volvieron, restauraron Jerusalén. Después nuevamente, hermanos, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén nuevamente quedó en ruinas, ¿se acuerdan? Los que han leído un poco de historia, fue todo incendiado nuevamente allí y se esparcieron, fueron perseguidos y se esparcieron por todo el mundo y nuevamente Jerusalén quedó en ruina, quedó desierto, ¿verdad? Y se desparramaron por todos lados el pueblo judío.
Por todos lados se fueron, desapareció Israel. Israel desapareció como nación ¿por cuántos años? 1948 años aproximadamente. Después de 1948 años, en el 1948 después de Cristo, ¿verdad? Nuevamente Israel, eso que estaba prácticamente desaparecido por tantos años, ¿verdad? Nuevamente Israel vuelve como nación y comienzan a retornar los judíos nuevamente a su pueblo, de diferentes partes del mundo. ¿Y sabe qué, hermano? Esa era una promesa de la Biblia. Esa era una profecía que estaba en la Biblia. Dios le decía que nuevamente iba a juntar a su pueblo. De diferentes naciones le iba a llevar nuevamente y que allí iban a reverdecer nuevamente, a crecer. Esa profecía, hermanos, se ha cumplido en gran parte desde el 1948. ¿Verdad? Hoy Israel es una tierra de bendición, es una tierra de prosperidad, es una tierra gloriosa, es una tierra que realmente ha avanzado más que cualquier otro país. Es tremendo la bendición que hay sobre esa nación, hermanos, que no existía. En el 1948 prácticamente lo único que había era ruinas. ¿Entienden? Entonces, esta promesa de Dios se cumplió. Hay promesas, hermanos, donde Dios va a cumplir contigo. Y para ir terminando, cuando Cristo vino, hace 2000 años aproximadamente, restauró vidas arruinadas. Amén. Cuando Cristo vino a este mundo, dice la Biblia que una ciudad asentada en tiniebla vio gran luz. Una ciudad deshecha, una ciudad muerta, una ciudad allí extinguida, vio gran luz. Vidas apagadas que vieron gran luz. Mujeres arruinadas. Las mujeres que están acá, levanten sus manos. Mujeres que estaban arruinadas en aquella época, vieron la luz de Cristo, el amor de Cristo y fueron restauradas. Hoy Jesús sigue haciendo lo mismo con las mujeres y con los hombres también. Recuerden aquella mujer arruinada de hacía 12 años que padecía un flujo de sangre, viviendo una ruina en su salud, una ruina de 12 años, en el área financiera lo había gastado todo, una crisis financiera, hermanos, una crisis emocional, una mujer sola, despreciada allí. Sin embargo, allí tiene ese encuentro con Jesús y Jesús le dice a ella: vete, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote después de 12 años. Una vida arruinada fue restaurada gracias a Cristo. Amén. Cristo sigue, hermanos, en este tiempo levantando paralíticos. En aquella época, hombres paralíticos, hermanos, fueron levantados. Vidas que estaban arruinadas, gente que eran mendigos, leprosos, pecadores. Gente que había hecho de todo, Cristo los restauró, los perdonó. Amén. Porque Cristo vino a restaurar, a perdonar y a dar una nueva esperanza. Amén. La gente que estaba de luto, los sedientos, todo eso y mucho más, hermanos, en Cristo fueron restaurados. Y entonces quiero decirle en esta mañana que el Evangelio de Jesucristo sigue siendo la esperanza para muchas vidas arruinadas. Y quizás aquí en esta mañana alguien está y dice: mi vida todavía está arruinada. O tengo una situación que está en ruina, tengo un problema familiar o con un hijo, o una crisis, algo está en ruina en mi vida, necesito edificar eso. Hay una buena noticia. El Evangelio de Cristo sigue siendo poder de Dios. Para salvación al que cree, para restauración de un mundo quebrado que está en tiniebla, para personas, para familia, para matrimonio. Jesucristo sigue siendo, hermanos, la respuesta y la esperanza para volver y levantarse de los escombros, de toda ruina que podamos estar enfrentando. El Evangelio sigue sanando, restaurando, perdonando y dando oportunidad para que te levantes. Amén. Amén. Así que no temas. Dios, hermano, va a hacer algo tremendo con tu vida. Si estás aquí en esta mañana recibiendo esta palabra, el Señor te levantará. Dios te levantará de esa situación de ruina, de escombro, aunque sea de mucho tiempo. Esta mujer hacía 12 años, la mujer de la Biblia, 12 años, padeciendo. Hay gente que ha padecido 12 años, quizás más, paralíticos,
desde nacimiento, otros con ya una edad avanzada, hermano. El Señor llegó y los levantó. Dios no ha cambiado, Dios sigue levantando al caído. Y si estás caído